En una sociedad que está cada vez más interconectada con el auge en redes sociales y las famas efímeras, la búsqueda de atención se ha convertido en una moneda de cambio social. En cada rincón de la sociedad encontramos personas ansiosas por destacar, por ser reconocidos, incluso si eso implica atribuirse méritos que no les corresponden. Pero, ¿qué es lo que los hace tener ese comportamiento? ¿Qué hay detrás de la necesidad constante de validación externa? Sture Ragnar Weibel es un hombre sueco que confesó haber cometido más de 30 asesinatos entre las décadas de 1960 y principios de 1990, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia criminal sueca. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal de Frecuencia Oculta y a seguirme en Facebook. Me encuentras como Frecuencia Oculta. Recuerda escuchar el podcast Episodios Ocultos en tu plataforma favorita de podcast o de manera gratuita en iHeartRadio. Y no olvides mandarme tu anécdota paranormal para ser parte de los episodios. Ahora sí, sin más preámbulos, te invito a descubrir conmigo la impresionante historia de Thomas Quick, el más famoso criminal de la historia de Suecia. Nacido en Suecia un 26 de abril de 1950, Sture Ragnar Weibel fue una persona con una infancia bastante densa. Había sido toda su vida alguien visto como algo bajo y vulnerable. No era popular en la escuela, era marginado y a menudo sufría maltratos físicos y psicológicos por parte de compañeros. Por otro lado, en su familia era la oveja negra, debido a que con el tiempo comenzó a consumir drogas. Se podría decir que desde entonces comenzó su mundo de mentiras, pues Weibel era homosexual, pero debido a que su familia era sumamente conservadora y cristiana, tuvo que esconderlo toda su vida, ya que bajo esos ideales, su familia lo reprimiría y quizás hasta lo echaría de la casa. Ya más grande, comenzó a vagar por las calles y a molestar a niños cuando se encontraba bajo los efectos de las drogas o alcohol. En 1991, aún con 40 años, Weibel decidió disfrazarse de Santa Claus y entró a robar un banco. Fue detenido y descubrieron que portaba un cuchillo. Durante el interrogatorio dijo que el dinero pensaba emplearlo en drogas y, aunque no se reveló qué más relató a la policía, se dice que por el resto de su testimonio su mejor amigo fue a parar a la cárcel. Y los pocos amigos que por fin había hecho y los últimos que le quedaban, le dieron la espalda y lo abandonaron a raíz de ello. Luego de meses de estar en prisión, solicitó ser ingresado a una prisión psiquiátrica a 200 kilómetros de Estocolmo. Esto con la finalidad de explorarse a sí mismo y tratar de entender su homosexualidad. Margit Norell fue la encargada de liderar el estudio de Weibel, quien se hizo llamar Thomas Quick, nombre que pasó a la historia de los casos más polémicos de Suecia. Norell era practicante de regresiones y fiel discípula de Sigmund Freud, así que mediante esas prácticas, ella y su grupo de colegas comenzaron a tratar de sacar las memorias reprimidas de Thomas Quick. Pero Thomas no tenía ninguna memoria relevante que aportar, ¿o sí? En el afán de entenderse a sí mismo, Thomas Quick requería ansiosamente las terapias, y en el proceso se dio cuenta de que un elemento más se sumaba a la lista para hacerlo dependiente, a estar a como diera lugar en esa clínica. En esa prisión psiquiátrica, los pacientes eran abastecidos de drogas, entre las cuales se encontraba la benzodiazepina, que es una droga que sirve para calmar la ansiedad de los drogadictos. Al darse cuenta de que estaban por expulsarlo de la prisión psiquiátrica, por no tener nada interesante que aportar, y ya que él quería seguir recibiendo las drogas, decidió hacer algo que hizo desde el momento en que notó su homosexualidad: hacerse pasar por alguien más. Debido a que Thomas Quick era un lector voraz y seguidor del crimen real, tenía conocimiento de los asesinatos ocurridos en años relativamente recientes en Suecia,
y en su propósito de obtener reconocimiento y estadía en la prisión, decidió adjudicarse esos crímenes. Obviamente los terapeutas reaccionaron fascinados a las confesiones de Quick, y lejos de optar por ir más allá de testimonios, estimularon sus regresiones y hasta lo apoyaban con novelas sobre asesinos en serie, para que con ello lograra recordar más sobre los supuestos crímenes cometidos. Y aunque en un principio Thomas Quick lo hizo simplemente para poder seguir viviendo en el recinto psiquiátrico y seguir recibiendo drogas, nunca imaginó que los terapeutas tomarían sus testimonios como pruebas eficaces y convencerían a las autoridades de proceder legalmente contra él. Cada crimen relatado por Quick daba paso a una movilización policíaca, y a pesar de no recolectar ni una sola evidencia, Thomas Quick recibió sentencias y veredictos basados únicamente en sus palabras y en sus supuestas regresiones. El caso de Thomas Quick se dispersó en Suecia como la luz. La sociedad estaba dividida entre quienes realmente creían que Thomas Quick era el responsable y se sentían tranquilizados porque por fin los crímenes habían sido resueltos. Pero también había quienes decían que no era posible confirmar que fuera Quick, sin ninguna evidencia sólida. Fueron los periodistas Hannes Louis Stamm y Jenny Cuité quienes expusieron el lado macabro y corrupto de este fascinante caso. Los periodistas notaron muchas cosas que no llegaban a ser contundentes: testimonios contradictorios, pruebas nulas, prácticas psicológicas bastante debatibles, pero decidieron ahondar más. Uno de los participantes en las sesiones de regresión e investigaciones de los casos de Thomas Quick les dijo que el grupo de terapeutas llegó al grado de prácticamente convertirse en un culto. Todo aquel que cuestionaba los métodos o planteaba preguntas sobre la falta de lógica de las declaraciones de Quick era expulsado del grupo. Algunos incluso dijeron que era muy raro que un asesino serial practicara 13 formas diferentes de asesinar, y fueron apartados de la investigación. Además, muchas evidencias que ponían en duda si realmente Thomas Quick era el culpable no fueron presentadas ante tribunales ni con las autoridades correspondientes, argumentando que esas evidencias pondrían a dudar a los jueces y Thomas Quick no iba a obtener el castigo que se merecía. Estaban empeñados en que Thomas era el responsable de todos esos crímenes, y así probar que las regresiones psicológicas eran eficientes. Tomando en cuenta que era la década de los 90, los periodistas creen que la película El silencio de los inocentes también aportó mucho al morbo y a la necesidad social de, por así decirlo, querer tener a un asesino en serie. Aunado al morbo que provocaron los medios de comunicación, quienes lejos de ejercer su profesión, aprovecharon todo el caso para generar contenido y acrecentar las audiencias. Thomas Quick quedó en libertad en julio de 2013, pero ninguno de los implicados en las condenas y veredictos fue castigado. Por su parte, Quick tampoco recibió algún tipo de indemnización al ser condenado por crímenes que no cometió, pero esto debido a que, para empezar, él mismo se hizo responsable de haberlos cometido y con esto alentó o impidió que los casos originales siguieran en investigación, permitiendo que los verdaderos culpables siguieran impunes. Es por eso también que las familias de las víctimas de los crímenes de los que Thomas se jactó nunca lo perdonaron. Un polémico, fascinante y bizarro caso. ¿Lo conocías? Para ti, ¿quién fue el verdadero o principal culpable? Déjamelo en los comentarios. Deseo que te encuentres muy bien, pases un gran fin de semana y que nos escuchemos en la próxima emisión. Muchas gracias por tu compañía. Esto es Frecuencia Oculta. Que tengas un gran día o una perturbadora noche.